En El Arranque tenemos mucho para decir y vos mucho para escuchar. El Arranque con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, como te adelantaba en el bloque anterior, nos vino a visitar Marcelo Meis. Les cuento que es consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asumió hace poquito, en diciembre del 2024, por el estamento de los abogados. Fue síndico de OBSBA y también fue legislador porteño hace algún tiempo. Así que es un placer que haya aceptado la invitación a venir a charlar aquí a la mesa del streaming de Sónica. Y bueno, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta charla. Gracias por invitarme. Bueno, dejamos planteada una pregunta cuando cerrábamos el bloque anterior nosotros. Bueno, tenés experiencia por el cargo que ostentás de consejero del Consejo de la Magistratura, que obviamente se circunscribe al ámbito de la ciudad, pero también podemos hablar de la justicia a nivel nacional. Absolutamente. Tiene mucho que ver eso también hoy día, sobre todo por las transferencias que todavía no tenemos. No hay autonomía plena. Exactamente, está limitada. Me pongo en el rol del presidente. ¿Hay casta judicial? Sí, claro, obvio. Este es un país que hay castas de todo tipo, siempre hubo castas de todo tipo. Pero no le podemos echar la culpa a los jueces, es falta de decisión política de transferir las competencias a la ciudad. Los jueces lo que hacen en esa incertidumbre, tratan de defender lo que creen que tienen que defender. Una justicia obsoleta, anticuada, con un código de procedimiento que yo siempre digo, tengo juicios que duran 10, 12, 15 años. Y a veces con suerte. No es una novedad. En la ciudad eso no pasaría porque los procedimientos son mucho más abreviados y además tecnológicamente la justicia de la ciudad está muy lejos de lo que es la justicia nacional. Y eso va en beneficio de quienes utilizan el sistema. Porque acá no hay que pensar en los jueces, acá hay que pensar en los ciudadanos, que son los que acceden a la justicia. Y el sistema judicial es el más y el poder judicial es el más importante de los poderes, porque es el que equilibra en una sociedad y en una república los distintos factores de poder. Porque cuando uno tiene un problema, ¿a dónde va a ir? A la justicia. Exacto. El ciudadano, ¿cuál es su única defensa? Es la justicia. Y es el poder que más hay que cuidar. Porque además es el que controla al Ejecutivo y al Legislativo, que per se tienen mucho más poder al tener presupuesto, al poder decidir inclusive sobre el presupuesto de la justicia. ¿Cuáles son los cambios que vos crees que habría que hacer rápidamente, digamos, en el sistema como está planteado hoy? Bueno, en realidad lo primero que hay que hacer es darle la autonomía plena a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros necesitamos inscribir una sociedad en la Ciudad de Buenos Aires y la IGJ la sigue manejando la Nación. Esta propiedad donde están ustedes, si tienen que transferirla, el registro de la propiedad inmueble lo maneja la Nación. Es absurdo. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires está equiparada a las provincias. Eso lo dice no solo la Constitución, sino lo que ha sido la discusión dentro de la estatuyente en el año, con la sanción de la Constitución del 94. Entonces, discutir esas cosas es como, me parece absurdo. Yo te pregunto, ¿por qué la Nación no lo quiere transferir? Creo que cae de suyo, es una cuestión de recursos, pero ¿por qué? No solo una cuestión de recursos, una cuestión de poder, porque ellos deciden. ¿Cuál es el tema? Acá se dictó la ley Cafiero en su momento. Sí. Y la ley Cafiero venía del peronismo. ¿Y él qué hacía? Y él trabajaba para el peronismo. ¿Cuántas veces ganó el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires? Nunca. ¿Cuántas veces la va a ganar? Tiene que cambiar mucho para ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, limitar el poder del jefe de gobierno era su objetivo. Okay. La ley Cafiero parece una ley razonable, pero si se aplica en el corto plazo y se va trabajando en la transferencia de competencias. Pero deja de ser razonable cuando limita la autonomía y llevamos 30 años sin tener la autonomía plena en la Ciudad de Buenos Aires, que es en detrimento de los ciudadanos que habitamos en la Ciudad de Buenos Aires, porque los jueces que están representados en el sistema nacional son jueces elegidos por diputados de Chaco, por diputados de Misiones, por diputados de Santa Cruz, por diputados de otros lugares. Pero juzgan situaciones. Pero juzgan todo lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Claro.
Entonces digo, nosotros no tenemos esa posibilidad de que nuestros representantes, nuestros diputados digan quiénes van a ser los jueces de Santa Fe, de Salta, de Tucumán. No tenemos esa posibilidad. Y después hay otra cuestión. Acá había, cuando dicen que la justicia nacional, esta defensa que hacen los jueces, y hablan de la justicia nacional no existe. ¿Cuál es la justicia nacional? Está la justicia federal y las justicias provinciales. Las únicas dos justicias nacionales que había eran la ciudad de Buenos Aires, cuando era capital de la Argentina y no era, como es ahora, la ciudad autónoma de Buenos Aires con una constitución o un estatuto constitutivo, y Tierra del Fuego, Exacto. cuando era territorio nacional. Exacto. Cuando Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional, se terminaron los Juegos Nacionales. Quiere decir que los Juegos Nacionales están terminados, son residuales. Tienen que pasar a la Ciudad de Buenos Aires. Si esto lo hubiesen hecho progresivamente cuando se iban produciendo las vacantes en los distintos fueros, hoy tendríamos todos los juzgados transferidos, sin ningún problema. Los jueces nacionales de aquel entonces hubiesen terminado su carrera siendo jueces nacionales, hubiésemos transferido todo y no hubiese habido conflicto. ¿Dónde está parte de la realidad, que se dice por ahí, yo siendo abogado lo escucho, pero que los mismos jueces no quieren pasar a la órbita de la ciudad? Es relativo, hay algunos jueces que quieren y otros que no. De hecho, nosotros abrimos un concurso ahora por la creación de los juzgados laborales y se han anotado un montón de personas que trabajan en el ámbito de la nación y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y quieren venir acá y concursar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, eso es relativo. Hay una cuestión corporativa que ellos tienen miedo porque, claro, yo todavía, por ejemplo, al ministro de Justicia de la Nación no escuché hablar de este tema. Y me preocupa, porque no es un tema menor. Si nosotros estamos en un gobierno que dice que hay que aplicar la Constitución, respetar las leyes, bueno, hay que empezar por respetar. Inclusive desregular, con lo cual sería lógico que la desregulación... Pero además, dejaría de pagar los jueces de la Ciudad de Buenos Aires la gente que vive en el impenetrable de Chaco cuando compra azúcar o cuando compra harina, porque ellos no se están financiando porque está dentro del presupuesto nacional, que aunque tiene que pasar con los recursos, igual la nación se ahorraría plata en seguir administrando un sistema que no tiene que administrar. Aunque nos pasen los recursos a la ciudad como corresponde y como dice la Constitución. Y lo mismo pasa con el resto de las competencias que faltan, ¿no? Como ahí el tema es el puerto también, ¿no? Porque bueno, el puerto pero digo, el puerto, exactamente, pero inclusive con el puerto esto siempre se habló. Lo que le pueden transferir a la ciudad de Buenos Aires es el puerto de cruceros, por ejemplo, y que la nación siga manejando todo lo que es carga. No es un problema, pero por lo menos vos vas transfiriendo competencias que la ciudad le resulta mejor manejarlo. Entonces me parece que ahí lo que falta es decisión política y no hay una estrategia política de que la Argentina tiene que pensar a tener una fortaleza institucional y respetar las instituciones se empiezan a respetar no solo cuando se fortalecen las mismas, sino cuando se cumple con la Constitución, que es la ley de leyes de los argentinos. Y nosotros estamos incumpliendo el artículo 129 de la Constitución, y no porque lo diga yo, lo dijo la Corte y no en este fallo Levinas, lo viene diciendo desde el año 2015. Exacto. Y en este fallo se puso más duro porque la realidad es que ¿cuál es el papel de la Corte? ¿Solamente hacer enunciados? No, tiene que hacer operativa el respeto de la Constitución. Y la forma de hacerlo es cada vez más acorralar a quienes no toman la decisión que tienen que tomar conforme a lo que dice la Constitución Nacional para que lo hagan. Déjame, en base a todo esto que estás contando, hay elecciones ahora legislativas Exacto. en la ciudad de Buenos Aires. Recién nosotros comentábamos cuando abríamos el programa los nombres, que la verdad tiraron todos la carne al asador, como se dice habitualmente, con nombres importantes, al menos encabezando las listas, después hay que ver qué hay abajo. ¿Crees, digamos, que esos nombres importantes, gente de fuste, van a ayudar para la pelea de la autonomía plena de la ciudad? Bueno, habría que preguntarle a ellos. Por empezar, yo le he mandado hace unos días una carta a todos los diputados y senadores de la ciudad de Buenos Aires, electos por la ciudad de Buenos Aires, pidiendo la derogación, que instrumenten la ley Cafiero. La derogación de la ley Cafiero, exactamente. Hasta ahora no me contestó ninguno. Yo creo que la ciudadanía no toma dimensión de lo que significa que un juicio, en vez de estar 12, 13, 14, 15 años, como pasa en la justicia nacional, lo podamos resolver en 2, 3, 4 años como máximo. Lo mismo pasó, hubo casos donde
sobre todo cuando fueron las transferencias de las competencias penales, donde en 15 días se ha resuelto el procesamiento y la detención de personas y el juzgamiento. Es decir, es una justicia que está capacitada para abreviar los plazos. Todos sabemos que si una justicia tarda demasiado termina no siendo justa. Y es lo que pasa. Hay gente que se muere esperando que salgan sentencias de cuestiones que plantean la justicia. Es increíble. Entonces, eso es absurdo. Entonces, no podemos. La justicia y el poder judicial es el más importante de los poderes porque es el que resguarda los derechos de los ciudadanos. Y es lo que nosotros tenemos que cuidar. Precisamente por eso a mí me gustaría que los que son candidatos se comprometan a trabajar en este sentido. Sobre todo los del peronismo. Bueno, no sé si son peronistas o no son peronistas, pero digo, sobre todo los del peronismo, que son los que sancionaron la ley Cafiero y los que han mantenido, digamos, los que han manejado el poder del Estado durante todo este tiempo. ¿Cómo ves la ciudad en materia de seguridad? Bueno, yo la veo, la ciudad en realidad, más allá de lo que uno pueda percibir o ver, hay que mirar los números. Y los números dicen que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, incluyendo, te diría, muchas ciudades de Estados Unidos. Es una ciudad muy segura. ¿Hay hechos puntuales? Sí hay, pero las estadísticas nos dan que nosotros tenemos una ciudad muy segura. Y eso que tenemos una fuerte incidencia del conurbano y todo, ¿no? Que eso nos complica. Pero la ciudad de Buenos Aires hoy es una ciudad segura. Ahora, si la percepción de la sociedad o de los ciudadanos es que antes era más segura que ahora, eso es otra cuestión, porque lo planteó Larreta. Yo creo que ya Larreta tuvo bastante problema con el tema de seguridad. Yo he visto, sobre todo los últimos 2-3 años de su mandato, que ha tenido complicaciones. Este gobierno también tuvo distintos ministros y eso no ayuda. Los cambios, vamos a ver ahora con este último cambio cómo se van planteando las cuestiones, ¿no? ¿Por qué hay fuga de presos? Hay fuga de presos porque no se construye una cárcel. Yo lo vengo diciendo hace muchos años. No puede ser que la ciudad no se ha hecho... Larreta, que está hablando de los problemas de seguridad, no construyó una cárcel. Y es un problema. ¿Por qué no la construyó? ¿Cuánto hace? Teníamos una cárcel de contraventores hace mucho tiempo, donde estaba el Arenas funcionando ahora. Sí, después, bueno, obviamente... pero sabemos que si tenemos un sistema judicial que funciona, que es rápido, que es eficiente, vamos a generar una cantidad de detenciones que lamentablemente a la gente hay que poner en algún lado. Y no se puede tener en la comisaría a las personas detenidas más allá de 24 o 48 horas. Entonces, esto hay que haberlo, lo tendrían que haber pensado y tendrían que haber construido ya hace rato una cárcel. Se habla sea dentro de la ciudad o fuera. La cárcel ahora en Ezeiza, ¿no? Sí, bueno, donde sea. Yo hubiese construido, porque vos necesitas, en realidad, acá el sistema carcelario está destruido. Como todo en la Argentina, como la justicia no tiene inversión desde hace años, el sistema carcelario menos. Entonces vos, que una persona haya cometido un delito, no quiere decir que lo tengas como un animal, hacinado, maltratado. Eso no puede ser. Y eso es lo que pasa con las cárceles. Además, siempre tenés que buscar la resocialización. Exactamente. Y no siempre pasa con el sistema como está hoy. No pasa. Y ni te cuento el sistema de la provincia de Buenos Aires. Está absolutamente colapsado, viola todos los derechos. Digamos, pero nos parece normal porque esto funciona así hace muchos años. ¿Estarías de acuerdo con este sistema de la construcción por parte de los privados que va a implementar Puyaro en Santa Fe? Sí, claro, obvio. A ver, yo creo que los problemas hay que resolverlos. Hay distintas formas de resolverlas. Lo puede construir un privado, eso funciona en muchos lugares del mundo, que son los privados, incluso los que gestionan, no todo, no el sistema carcelario, pero sí todo lo que es la administración de la cárcel, y el Estado le termina pagando por el servicio que dan. Digo, mientras las cosas se hagan bien, se liciten, sean los precios adecuados, me parece bien. Pero hay que dar una solución porque además la gente no puede estar detenida en condiciones inhumanas. Y hacinados. Eso no es bueno para nadie, no es bueno para esas personas y no es bueno si después las tenemos que reinsertar, porque termina mal, terminamos con la reincidencia, porque todos terminan volviendo a delinquir, salen peor de como entraron. Omar. Sí, Marcelo, sabés que hablabas del tema de la ciudad de Buenos Aires y bueno, yo tengo familia en el sur que viene, amigos en la provincia de Buenos Aires, y siempre se hace eje en lo que dijo Larreta. ¿Vos creés que es una cuestión electoral o
digo, con la llegada de Jorge Macri a la ciudad de Buenos Aires, a la jefatura de gobierno porteño, de alguna manera la ciudad empezó a decaer, porque digo, de alguna manera es como una postura que se ve en varios sectores. Claro, vos hablas de la famosa frase de olor a Sí, pis, que hay la olor a ciudad pis. está peor. Está sucia. A ver, me parece que hay una cuestión política y hay una realidad. Yo entiendo que el gobierno de la ciudad al principio le costó encontrar los botones, le costó encontrar la botonera. Muchos de los problemas que denunció Larreta vienen de la época de él, por más que, digo, yo soy sincero, la ciudad está más sucia desde la época de él y además hay otras razones, hay cuestiones que tienen que ver con el ajuste económico. Hay más gente en la calle, eso se ve, eso es ostensible, digamos. Me parece que hay un oportunismo por parte de Horacio, con alguna bronca que tiene con respecto a su relación con Mauricio y con Jorge. Pero muchos de los problemas... A ver, yo creo que hay una medida que a mí me gusta mucho que tomó este gobierno de la ciudad, que es la construcción de subte. No puede ser que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene subte antes que Madrid. Si ustedes ven la red de Madrid, no lo pueden creer, es la red más importante de Europa. Nosotros no. Yo estoy de acuerdo que se construyan. Igual te vengo escuchando esto desde que era chico. Ojalá esta línea F que va a pasar acá por Callao sea. Pero alguna vez. hagamos un análisis chico. Presupuesto de la Rúa, que fue el último que Claro, construyó que hizo- y que licitó la H. Claro, exacto. La Era empezó con 1.800 millones de dólares, terminó con 2.200 millones de Sí. dólares. Presupuesto Mauricio Macri, 21.000 millones de dólares llegó a tener. Presupuesto actual, 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto sale el kilómetro de subte ahora y en la época de la Rúa? Casi lo mismo, porque son precios internacionales de obra. Entonces, ¿cómo, habiendo aumentado el presupuesto tanto, no pudo construirse el subte? No puede construirse un sistema que le permita a la gente viajar, porque, por ejemplo, hay temas que no se Eso plantean. fue una decisión política. Es eso una me decisión parece. política, porque incluso Mauricio dijo que iba a construir 10 kilómetros por Exacto. hora. ¿Qué es lo que, no digo 10, pero deberíamos haber seguido construyendo subtes y tranvía? Porque el tranvía de hoy en día, vamos a ciudades como Berlín, vamos a ciudades como Milán, y tienen tranvía. El tranvía es no contaminante, no tiene ruido, tiene todas las ventajas y hay lugares que no hace falta seguir excavando. ¿Cuáles serían, digamos, los plazos de esta construcción, que al menos los que dijo el gobierno, crees que para que se vayan cumpliendo, que uno lo tenga en la cabeza, bueno, van en este proceso? No, yo creo que lo van a hacer. Lo que pasa es que ¿por qué no construyen subte los gobiernos? Porque exceden el mandato del jefe de gobierno. Lo ve después de los 4 años. Los 4, 5, 6 años. Esta es la verdad. Ahora, Larreta, que se queja de este gobierno, hizo 2 Metrobús, que si ustedes lo ven, es para divertirse un rato. Directorio Sí, y Alberdi, claro. mano única, y metió un Metrobús que te pone una estructura en el medio de la calle. Es una barbaridad, gastó plata al divino botón. Es una pavada lo que hicieron para mostrar una obra. Entonces digo, si vamos a hablar en serio, hablemos en serio. Lamentablemente, como son del mismo partido, no pueden decir que no se pueden criticar las obras. Claro. Pero la verdad no hay obra más estúpida que hacer un Metrobús en una calle de mano única, y no es la única. Ya lo han hecho en otras calles. No tiene ningún sentido, al contrario, entorpece el tránsito. Yo he estado en Madrid tiene Metrobús Sí. en calles, pero no hace ninguna construcción estructural en el medio de la avenida. Sí. Lo hace por el borde de la calle. Y los micros son dobles en Madrid. Entonces digo, cuando critica, ¿no? Esto que los del PRO deben estar muy enojados con él, porque digo, me parece que hay cosas que también a él se le pueden criticar, ¿no? Fuiste legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Exacto. ahora sos consejero del Consejo de la Magistratura. ¿En qué rol te sentís más cómodo? ¿Te gustaría en algún momento, Marcelo, ser candidato, volver a un cargo legislativo, no? Sí, sí, me gusta. Me gusta la gestión pública, me gusta el ejecutivo más que el legislativo. Es donde uno puede hacer más cosas, donde las puede hacer y ver. La verdad que es lo que me gusta, hacer cosas que uno pueda notar que mejoró algo, que funciona de otra manera. Digamos, nos pasa a nosotros, por ejemplo, ahora en el Consejo de la Magistratura, con todo el sistema de reclamo de derechos del consumidor, que uno ve cómo eso va creciendo a través de mi reclamo, que de paso el aviso. Es muy bueno eso. Es contale muy a la bueno, gente, claro.
cuando alguien tiene algún problema con alguna compra que viola lo que son los derechos de los consumidores, tiene la posibilidad de acceder a través de Mi Reclamo y ir a una conciliación obligatoria con la persona que le hizo la venta y que está fallando en lo que es ese contrato, ¿no? Una compra de un producto es un contrato entre dos partes. Y este sistema entran por una aplicación que se baja y ahí se le sortea un conciliador que cita a las partes y trata de conciliar. Nosotros hemos recibido, porque Nación ya también no es iba a para atender. servicios, ¿no? El caso de bancos, Sí, y eso, todo, incluye todo. Todo lo que es consumo está incluido ahí. Okay. Si hay alguna cuestión de las que la persona comenta que no está contemplada, le van a rechazar el reclamo, pero todo lo que esté contenido dentro de lo que es el derecho del consumidor, se le va a dar lugar, se le nombra un conciliador que va a hacer una conciliación y generalmente la mayoría se cierran porque es preferible antes que ir a juicio. Exacto. Y si no se cierra, tiene los tribunales de consumo Exacto. en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual es muy abreviado y además es algo que se utiliza mucho. Nosotros el año pasado, cuando este sistema se aplicó, teníamos 1.200 casos durante todo el año, hoy ya estamos en más de casi 5.000. Y en principio, para bajarte la aplicación de Mi Consumo, hacer el primer reclamo, no necesitas un abogado. Eso para la gente se eso lo explican. hace directamente el ciudadano, no necesita abogado. Esto es importante porque no tiene costo alguno. Exacto. Al contrario, lo hace sentado en su casa y bueno, tiene que describir cuál es el problema que tiene y completar el formulario y bueno, ahí mismo ya se incorpora al sistema, se le sortea un conciliador y lo estarán citando para la audiencia. Conciliación. Exactamente. Marcelo, un placer haberte recibido aquí en Sónica. Gracias a ustedes. Y espero que no sea la última vez. Eso depende de ustedes. Yo vengo cuando quieran. Muchas gracias. Marcelo Gracias a Meis ustedes. pasó aquí por la mañana del arranque. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más